Bueno, nuestra primera ponente es María Gabriela Navas, es arquitecta y doctora en Antropología Social por la Universidad de Barcelona, donde es investigadora postdoctoral para el proyecto europeo Curvateri Deep Cities, no sé si lo he dicho bien, en donde estudia el rol del patrimonio en la dinámica urbanística. Es miembro del Grupo de Recerca en Control y Exclusión Social de la Universidad de Barcelona y del Instituto Catalán de Antropología, donde coordina 2 grupos de investigación que vinculan la antropología y la arquitectura desde un enfoque interdisciplinar. Todo tuyo, Gabriela. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, para mí siempre es un gusto y un reto entablar debates con colegas de la profesión. Empiezo presentándome entonces. Yo soy arquitecta de formación y de formada hacia la antropología. Entonces traigo hoy un debate que retoma o que bebe mucho del campo de las ciencias sociales. Y bueno, este enfoque que he denominado como antropología de la arquitectura sería un poco la línea de investigación en la que he venido trabajando desde que acabé mi tesis doctoral, bueno, desde que empecé la tesis por allá en el 2011, 2012, hasta la actualidad. Entonces es un poco el enfoque que he querido desarrollar desde los grupos de investigación que coordino y bueno, desde las investigaciones en las que tengo la oportunidad de participar. Bueno, entonces este enfoque de antropología de la arquitectura ofrece o pretende ofrecer un modelo de investigación que yo creo que es de gran utilidad para arquitectos, gestores urbanos, pero también cientistas sociales y en general especialistas interesados en indagar cuáles son los procesos que hay detrás del proceso de concepción y de materialización de un diseño o de un plan urbano desde que es concebido hasta que pasa a ser habitado. Entonces, la antropología de la arquitectura lo que hace es un recorrido investigativo por este proceso del diseño, desde que es concebido hasta que la obra pasa a estar habitada. Esta sería un poco la apuesta de la antropología de la arquitectura y es desde este enfoque desde donde voy a compartir algunas de las principales de los principales hallazgos de una investigación sobre el caso del proyecto de la Vila Olímpica en Barcelona. Bueno, la Vila Olímpica es el proyecto, es uno de los proyectos emblemáticos del modelo Barcelona, que como sabemos es el paradigma urbano que encarna esta ciudad desde la macro reforma urbanística que conoce en la coyuntura de los Juegos Olímpicos de 1992. Este proyecto está ubicado muy cerca del litoral barcelonés, muy cerca del perfil costero, en el territorio que es limítrofe con el barrio de Poblenou, en el distrito de San Martín, y que actualmente, obviamente, desde su construcción, digamos, su territorio es el territorio del barrio de la Vila Olímpica del Poblenou, pero antes de la construcción de este proyecto, este territorio formaba parte del barrio de Poblenou, del que actualmente sería el barrio vecino, ¿no? Son barrios que hacen frontera, digamos. Bueno, el proyecto fue construido en una antigua zona industrial, una importante zona industrial de Cataluña, conocida como el Manchester catalán. Era una zona, pues, digamos, acá tenemos una foto que lo muestra más claramente, que tenía una muestra variada de arquitectura industrial, en aquel momento valorada por algunos especialistas por su valor patrimonial. ¿Y qué es lo que sucedió? Que con la construcción del proyecto de la Vila Olímpica, todas estas edificaciones fueron derribadas, con excepción de la chimenea de la fábrica de Can Folk, que se ha conservado como patrimonio hasta la actualidad. Entonces, este proyecto, digamos que es característico, o una de sus principales características, es que se dio este proceso de derribo,
se destruyó todo el enclave industrial, digamos, todas las edificaciones industriales que existían, con excepción de esta chimenea que les comento, la chimenea de la fábrica Canfolk, para, por supuesto, hacer este vaciado del territorio, para despejar el terreno, para posibilitar la construcción del proyecto, ¿no?, en todo su esplendor, del proyecto de la Vila Olímpica. Y es curioso porque este derribo ocupa en metros cuadrados la mayor cantidad, digamos, de territorio derribado de la historia de los derribos de la ciudad, y sin embargo no pasó a formar parte del discurso histórico oficial, ¿no?, sino que es un proceso que ha quedado como silenciado y oculto en el pasado, que no aparece en el discurso oficial que cuenta, digamos, la cronología del proyecto. De hecho, Mercedes Thatcher, que es una geógrafa de la Universidad de Barcelona, ella propone este caso como un caso emblemático porque marca un antes y un después también en los procesos de catalogación del patrimonio en el área metropolitana de Barcelona. Porque es a partir de este momento en el que se empiezan a hacer estudios de arquitectura y de arqueología industrial y se empiezan a solicitar los primeros catálogos de protección del patrimonio en la región del área metropolitana de Barcelona, como decía. Y bueno, esto sería un dato curioso, ¿no?, que puede iluminar un poco el debate que se estaba manteniendo en la mesa anterior respecto a cómo los criterios del patrimonio, los criterios de preservación del patrimonio, pues responden a este entramado histórico, ¿no?, de actores, de intereses, de negociaciones en los que se define qué es lo que se debe o no se debe preservar como patrimonio. Bueno, y hago aquí una pausa porque creo que este dato histórico podría servir después para el debate, así que lo dejo apuntado. Bueno, ¿qué es lo que sucedió con todo este patrimonio? Pues como les decía, se realizó un estudio de catalogación, se realizó un inventario de todos los edificios, esto está archivado y pasó, digamos, las edificaciones fueron derribadas, pero pasaron a formar parte de la memoria archivística de la ciudad, de alguna manera. Y bueno, son 8 tomos, es un estudio de 8 tomos, en donde se registró gráficamente, históricamente y todas las características constructivas que tenían estas edificaciones en varias fichas de registro que, como digo, se encuentran actualmente archivadas. Bueno, ¿qué es lo que sucedió con el proyecto? El proyecto fue diseñado, administrado y dirigido por Uriel Bohigas y su equipo de su oficina de arquitectos y, digamos, ellos lo concibieron la Vila Olímpica como el proyecto que les permitió canalizar todos los lineamientos urbanísticos que pensaron para la macroreforma de Barcelona y que está publicada en este libro que se llama Reconstrucción de Barcelona. El proyecto además estuvo inspirado en la propuesta de Cerdà, o sea, vendría a ser una reedición de la propuesta de Cerdà, porque a través de este proyecto lo que se consiguió fue extender la trama del ensanche hacia la fachada marítima. Y también el proyecto está inspirado en la propuesta de Cerdà porque originalmente lo concibieron como la Nova Icària del siglo XXI, inspirándose en esta Icària que Cerdà proyectó en el plano del ensanche, pero también inspirándose en los postulados del socialismo utópico del siglo XIX, del que Cerdà fue, digamos, uno de sus exponentes catalanes, representantes de este movimiento del socialismo utópico, y que básicamente estaba caracterizado por, digamos, apostar por la reforma del entorno construido para reformar los problemas de la sociedad industrial en ese momento. Y de esta manera, por ejemplo, a través de la construcción del ensanche, Cerdà apostó por, o digamos que existía
digamos, la convicción de que a través de la reforma del ensanche era posible entonces solucionar todos los problemas y los conflictos de la sociedad industrial de aquel entonces. Y bajo este mismo principio, los autores del proyecto de alguna manera retoman esta suerte de determinismo espacial porque conciben un barrio concebido todo desde el laboratorio del diseño, desde el laboratorio proyectual, para producir un nuevo barrio construido desde este territorio por completo vacío y vaciado de todo vestigio físico y social, para que una vez construido se produzca en este entorno renovado una vida de barrio automáticamente, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes del diseño y aquí queda un poco también plasmada esta idea que les comentaba, que refleja esa revisión de ese determinismo espacial inspirado en el Plan de Cerdá, que apuesta que a través del diseño, de un nuevo diseño del entorno, se pueden conseguir automáticamente formas de sociabilidad, una vez que ese proyecto pasa a ser habitado. Pero bueno, como cualquiera que camine hoy en día por las calles de la Villa Olímpica puede constatar, esto no ocurrió exactamente así. Y bueno, es un barrio, por supuesto, que también fue diseñado por arquitectos galardonados por los premios FAT, es decir, el barrio se convirtió en una suerte de inventario de la mejor arquitectura de la época. Y el nombre de Icaria, esto es como, digamos, es muy elocuente de cómo en lo que terminó convirtiéndose el proyecto, porque el nombre de Icaria, de inspiración serdiana, terminó siendo absorbido por la inmobiliaria encargada de la venta de las viviendas. Y es un dato elocuente de qué es lo que sucedió con el modelo de gestión que hubo detrás del proyecto, que inició siendo un proyecto de iniciativa pública, luego por el modelo de gestión público-privado que se refuerza, ¿no?, en esta época, en esta coyuntura del modelo Barcelona. Digamos que los socios del sector privado terminan teniendo un 60% de acciones en relación al 40% de la empresa pública, y esto hace que los intereses del mercado inmobiliario, digamos, pesen más para ofertar el proyecto a una clase media, media alta, en lugar de ofertarlo a solventar el problema de vivienda social que inicialmente era el objetivo, ¿no? Y bueno, si vemos el plano de la Villa Olímpica en la actualidad, entonces podemos constatar que se convirtió en un barrio segregado en Poblenou, no solamente por el precio del suelo, sino también por el tipo de prácticas y por el tipo de sociabilidad que uno puede observar en las calles. Si hace el camino, por ejemplo, de la avenida Icaria hacia la Rambla de Poblenou, uno puede también constatar este contraste entre las formas de sociabilidad que se observan en la Villa Olímpica en relación a esa vida de barrio que es un poco más evidente ya en la Rambla del Poblenou, ¿no? Bueno, entonces, esto que les comentaba antes también es un poco para ilustrar cómo la arquitectura se ve envuelta en este entramado, ¿no? En este entramado de los intereses o negociaciones que hay en los modelos de gestión, qué tipo de respuesta tienen que dar los arquitectos a esas demandas, lo que les comentaba, ¿no? Este enfoque de la antropología de la arquitectura un poco lo que intenta es poner en evidencia todo lo que hay detrás del proyecto, porque el diseño fue configurado de una manera y no de otra, y ese diseño de alguna manera refleja un tipo de consenso social específico que pudo haber sido otro, ¿no? Y entonces este modelo de investigación lo que intenta un poco es revelar cuáles son esas negociaciones que hay detrás de los diseños, de los planes urbanos. ¿Para qué? Pues simplemente para visibilizarlo, porque a veces a los arquitectos nos cuesta mucho entender nuestra labor dentro de ese complejo entramado, ¿no?, de
de fuerzas de poder, de intereses económicos, de experiencias de la vida cotidiana también, como voy a comentar a continuación. El discurso de los arquitectos también, en este caso, digamos que evidencia funcionar como una suerte de coartada o de cortina de humo para ocultar esto que estoy comentando. Y de alguna manera también sirvió para marcar el relato histórico que ocultó no solo ese patrimonio arquitectónico industrial que existía y ese modelo de gestión, sino también una vida de barrio que ya existía en este lugar antes de la construcción del proyecto. Y muchos de estos testimonios están también archivados en este estudio, en la parte de antropológica, quedaron archivados algunos testimonios. Entonces, bueno, yo me puse en contacto con ellos, con las personas que vivieron en las barriadas, eran algunas barriadas construidas de manera imbricada, ¿no?, a las fábricas que ocupaban el sector, y sus testimonios realmente dan cuenta de la existencia de una vida de barrio que fue por completo desarticulada a raíz de este proceso de vaciado del territorio. Estas son algunas de las imágenes que están en el archivo y estas son fotografías del álbum familiar que me compartieron luego de conversar con 2 vecinas y un vecino que vivían en la calle Álava y bueno, un poco pude reconstruir sus memorias y también reconstruir este paisaje industrial ausente, haciendo unos recorridos, unas entrevistas comentadas por las calles de la Vila Olímpica para recuperar sus memorias y a partir de sus relatos reconstruir digamos, este barrio que dan cuenta, que sus testimonios evidencian, ¿no? Y entonces, bueno, para que los escuchen, simplemente comparto fragmentos de un video que recoge ese paseo comentado y sus vivencias, que por supuesto conservan como patrimonio personal. Yo he nacido aquí en estas calles. Claro, a la mayoría de Barcelona dicen, hostia, ha quedado muy guapo, sí, es verdad, ha quedado muy bonito, es como de ensueño, está muy bien, no está mal, pero para mí las calles siempre serán diferentes. Yo las veo de otra manera, las sigo viendo con los ojos de niño, de un barrio muy obrero. La Benedictina eran todas fábricas, la Motor Ibérica, la Titán, Macaya, yo qué sé, todas las fábricas. Es que la Renfe, todas las fábricas, muy pocos vecinos. Realmente con el tema de los vecinos lo tuvieron fácil, porque éramos muy pocas familias. Las casas eran una mierda, eran antiguas, pero vivíamos con mucha libertad. Era como si no viviéramos en Barcelona. Las bicicletas en la calle, se vivía en la calle. Eso es una cosa que tengo, este recuerdo. Vivíamos en la calle, vivías en la calle. Íbamos a Barcelona, para mí era totalmente diferente ir a Barcelona. Cogíamos el autobús, que por aquí pasaba el 36, que aún pasa, aún existe el 36, y íbamos al fin del mundo. Para mí ir al Paralelo a la Plaza Cataluña era, vamos, Hollywood. Hacíamos obras para San Juan, se estaba más hermanado, en cierta manera, estás más incomunicado, estás todos juntos, no hay otra, es muy... te sientes muy gregario con los tuyos, te sientes muy unido a tu grupo, ¿no? Es muy tribu, ¿no? Estamos aquí aislados, somos una tribu, es que éramos una tribu. ¿Dónde vives? En el Poblenou, en la Avenida Icària, parecía que fuera en pocas familias. Y fue un cambio radical, fue un cambio radical. Yo siempre he pensado, sobre todo a la gente mayor, cuando se fueron, yo nunca sé si se ha hecho algún estudio médico, pero seguro que se quebrantó su salud, seguro, tengo claro. Había una señora que decía, es que a mí las paredes me hablan aquí. Aquí ha nacido mi padre, mi madre. Es que a mí esas paredes me hablan, ¿dónde vamos a ir? La primera vez que pasé cuando habían tirado las casas, lloré amargamente. Año 87.
Y un vecino se le ocurrió la brillante idea que dijo, yo voy a ir a ver cómo las tiran. Dijo, no vayas, Pascual. Y fue, vino a verlo. Vino descompuesto el hombre. Cuando vio todas las ruinas allí, vino descompuesto. Yo estuve mucho tiempo sin pasar. Y paso contigo para arriba, para abajo, y es igual. El corazón siempre se te arruga. Sí. Y aquí paso con los pelos de punta, como si fuera un gato. Pero bueno, es mi vida. Esto es como los salmones, que vuelven donde nacieron. Pues yo me siento igual. Siempre vuelvo donde nací. Cuando no vulguis parlant d'això, te pones triste y te da rabia. Pero bueno. No, de bueno nada. De bueno no tiene nada. Hemos vivido eso, pues nada. Y ahora pues otra cosa, mariposa, ¿no? Pues bueno, no, pues vale. ¿Verdad, Jordi, que no? Yo no. Tenemos que seguir lo mismo. Tú has cambiado. Es difícil. Tu hijo y yo no. Porque a mí me echaron de mi casa, que era lo mismo. Que tú te quieras ir, pero Eso tú lo también. aceptaste, sí o no. No, se quedó la última, le dijimos, vente, que te van a dar un cachiporrazo. Y la Ramona, la última aguantó. Porque vino la policía, el Campos y yo nos quedamos allá. No, El Campos. Y Yo me Pascual, acuerdo que ¿te cuando acuerdas de estuve en mi Pascual? casa lloré mucho, mucho, pero luego ya dije, bueno, Yo no. ya está, ahora me tengo que Yo situar no. aquí y ya está. El Campos. Mira, si no quise Ya que mi había casa, acostumbrado. entre mis hijos y de eso, hicieron ellos las obras que se tenía que hacer, los muebles y todo, porque no quise saber nada. Y es ahora y siempre digo, me han echado, a que sí, y yo nunca he dicho, no. Yo siempre digo. Ella lo sabe, me han echado de mi casa, y sigo diciendo que me echaron. Yo siempre he dicho que me nos A ver si echaron. nos Yo nunca he dicho echaron. nos fuimos. Yo siempre digo que nos echaron. Muy guay, muy fino. Porque pero no- nosotros allí no molestábamos para nada. Bueno, Nada, si ya luego lo me ves. hicieron un campo de ping-pong. No, claro, molestábamos porque se les ocurrió poner la cárcel y no querían casitas al lado, por eso nos echaron, si no, Hay un. vamos. ¿Cómo se llama esto? Que juegan el. El pádel. Claro. Juegan a pádel y hay un Pádel. pipicán. Y han hecho un trocito al lado de la cárcel para jugar ellos al pádel. En nuestros recuerdos hay un pipicán, se caga a los perros. Ya dijeron que allí no harían casas. Nos echaron por eso, Nos echaron porque al frente no echaron a nadie. Ah, ¿no? La acera nuestra sí, y la de adelante no, a nadie. Mi madre últimamente vivía en la avenida Icaria y a ella no la echaron. A ella la echaron a cabo de muchos años que la finca que la tiraron abajo. La Vila Olímpica yo cuando voy no la acabo de ver una vida de barrio. No la acabo de ver. Mira que tengo una amiga mía que vive en la avenida Icaria moderna. Yo voy por allí, no le veo. Hombre, yo lo veo como un barrio residencial, cerca de la playa, pero yo no veo una... No hay tipo de barrio como el nuestro, no. Porque ya no de existe. barrio, pero bueno. Ya no existe, Jordi. Pero barrios ya no existe ninguno. Ya. Pero yo cuando paso por la Vía Olímpica sí que veo que son bloques cerrados. Ya. Son todos jardines cerrados, tú no puedes acceder. A mí me es igual. Al principio Pero veo... todos iban a la Villa Olímpica, mogollones de gente. Bueno, perdona, ibas a verla. Es que Claro, la gente iba a porque- verla, pero vivirla no. No. La gente iba a verla. O sea, cuando se hizo la Vía Olímpica, se abrió. Bueno, creo que ahí termina. Bueno, creo que los testimonios son bastante elocuentes y nada, este caso es, digamos, creo que puede ayudarnos a pensar cómo para repensar el patrimonio es necesario entender qué rol tiene el patrimonio en las dinámicas urbanísticas, ¿no? Todos estos procesos de renovación a los que asisten las ciudades en la actualidad, qué rol está teniendo el patrimonio en esos procesos, independientemente de la época histórica en la que estamos hablando, ¿no? En esta coyuntura pues no había un plan de protección del patrimonio como los que se empezaron a redactar a partir de este momento histórico, pero también pensar qué rol tiene el patrimonio en la actualidad, ¿no? Dentro de estas dinámicas urbanísticas y tratar de entender que, digamos, toda materialidad es reflejo de una serie de negociaciones, disputas, conflictos que hay detrás y que, digamos, el resultado de todo eso es lo que se materializa pues en esto que conocemos como arquitectura, como patrimonio. Entonces es nada, un caso emblemático que nos permite pensar en ello
Y por qué no, también una invitación a gestores urbanos, arquitectos y colegas interesados en estas otras dimensiones sociales de la arquitectura, que el enfoque de la antropología de la arquitectura pues, es de utilidad para visibilizar toda esta complejidad que hay detrás. Así que bueno, espero que haya sido, que sea de interés y que bueno, que pueda ser de utilidad. Muchas gracias. Bueno, sobre las preguntas, yo creo que lo que más interesa del proyecto es la interdisciplinariedad, ¿no? Y lo resumiría un poco en cómo este caso, que podemos aprender de este caso en esa interrelación entre antropología o las ciencias más humanísticas y arquitectura. Sí, bueno, sin duda es una perspectiva interdisciplinar, ¿no? Que recoge los aportes de las ciencias sociales, pero en concreto de la antropología y sobre todo de la mirada etnográfica y todos los aportes de la arquitectura para analizar cómo se materializa el espacio. Como he podido interactuar tanto como arquitectos como antropólogos, yo creo que son dos disciplinas que se complementan y se ayudan mutuamente, porque por un lado los antropólogos no tienen ese conocimiento detallado de cómo es que se materializa un entorno, que lo tiene la arquitectura. Entonces la arquitectura apoya a estos análisis más sociales, a tejer ese entramado en detalle y ver en ese proceso quiénes participaron, qué negociaciones se dieron, por qué ese diseño está configurado de una manera y no de otra. Y esto es lo que denominamos como hacer una etnografía del diseño o del proceso de diseño, porque tiene que ver con la vida social de los edificios, ¿no? ¿Qué dimensiones políticas, económicas y sociales hay detrás? Y por otro lado también los arquitectos no siempre tenemos las herramientas para analizar estas variables y entonces retomamos ahí los aportes de la antropología, de la etnografía y de las ciencias sociales para cartografiar estas otras dimensiones que son invisibles pero determinantes de la planificación y de la urbanización de las ciudades en la actualidad. Y entonces son, por supuesto, disciplinas absolutamente complementarias y a partir de ese enfoque interdisciplinar es desde donde un poco se propone lo de la antropología de la arquitectura, obteniendo tipo de análisis como el que acabo de presentar, pero bueno, hay muchos otros ejemplos de gente que se dedica a esta línea de investigación y que además es un campo de conocimiento relativamente reciente, al menos desde la arquitectura, desde el campo de la arquitectura, y realmente creo que puede ser de gran utilidad para ayudarnos a entender o analizar o al menos visibilizar otras variables, porque a veces la gestión no tiene herramientas para contactar con esa complejidad social a la que deberían responder todos los planes urbanos, ¿no?